Martes 3 de octubre de 2017, amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Gracias como siempre por acompañarnos en la tercera entrega de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, es un gusto para mí compartir las noticias con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos a través de www.elciudadano.gov.es, asimismo en la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Ciudadano. Fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supera los 7.000 millones. Loja se encuentra lista para recibir a miles de turistas en la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017. Convenio interinstitucional para erradicar la violencia en establecimientos educativos. Y en lo internacional, ganadores de Premio Nobel de Física descubren ondas gravitacionales. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó las 7 interrogantes de la consulta popular. La muerte política para los sentenciados por corrupción, minería y ambiente, alternabilidad democrática, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y los derechos de grupos poblacionales de atención prioritaria son los temas claves que analizará el Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación transitorio, encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder, tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita a la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Con ciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor,
por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como reza la Constitución de Montecristi. ¿Está usted de acuerdo con que se derrogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1? Somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia, que se logra en un predio por la inversión pública. Y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como Ley de Plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía que está en vigencia. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT, la tercera parte. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Zaruma. Revisamos otros temas. El Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social supera 7.000 millones de dólares. En el año 2006 era de aproximadamente 1.130 millones de dólares. Por otra parte, el portafolio de inversión de la entidad está en aproximadamente 18.300 millones. Esto informó Richard Espinosa, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Lenín Moreno, esta mañana en el Palacio de Gobierno. Explicó que en este año la entidad proyectó un superávit que va de los 500 a 800 millones de dólares, abarcando el conjunto de los ingresos que se recibe en los distintos seguros que forman parte de la seguridad social en general. Informó además que las cifras expuestas al primer mandatario, que hacen la seguridad social cada día más eficiente, sumado a las reformas legales sobre este tema, fortalecen el sistema y su sostenibilidad. Se le ha dado ya las cifras exactas al presidente para poder hacer un incremento de la pensión jubilar de todas las personas que forman parte del Seguro Social Campesino, que hoy por hoy están ganando $63 mensuales. Se le incrementará a $100. Nosotros en los próximos días enviaremos ya el proyecto de ley a la propuesta al presidente de la República para que él a su vez lo pueda enviar a la Asamblea Nacional. Por otro lado, también se le ha hecho una presentación completa, integral, de la situación del seguro social, cómo está encaminado, tanto en tema de pensiones, en tema de salud. Creo que vamos bastante bien. La apertura que tenemos a los sectores, tanto de los trabajadores como de los empleadores, para ir generando propuestas a corto, mediano y largo plazo de la mano, gracias a lo que ustedes ya conocen, el gran diálogo nacional que lo implementamos hace aproximadamente 2 meses, el siguiente será incluso ya en la ciudad de Cuenca, y juntos
iremos construyendo pues el camino a esa seguridad social sostenible en la cual todos estamos ya pues trabajando. Y según información del Banco Central del Ecuador, la economía del país creció un 3.3% durante el segundo trimestre de 2017. Esto en comparación al mismo periodo del año pasado. Le contamos más detalles en la siguiente nota. Un 3.3% creció la economía del país durante el segundo trimestre de 2017 en comparación al mismo periodo de 2016. Así lo anunció Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador. Según la funcionaria, la recuperación económica se debe a 3 factores. El primero, al crecimiento del consumo de los hogares, 9.5% de incremento en el transporte, que se da principalmente por el crecimiento de las importaciones, y el 8.2% en comercio y telecomunicaciones, donde tiene que ver también el aumento del turismo interno. El segundo factor es el incremento de las exportaciones en 1.1%, principalmente en productos como flores, pescado elaborado, banano y cacao y otros productos de agricultura. Mientras que el tercer factor es el aumento del consumo del gobierno en 5.6% en educación y 0.5% en salud, principalmente por la adquisición de bienes y servicios para estos sectores sociales. La funcionaria también destacó el hecho de que en términos interanuales, la economía nacional crece en mayor medida en comparación con otras economías de la región, como Chile, que tiene un crecimiento de 1.3%, Colombia 1.3%, Uruguay con 2.9% y Perú con el 2.4%. El Banco Central es la entidad encargada de elaborar las cuentas nacionales anuales y trimestrales, las cuales deben presentarse según lo estipula el Código Orgánico Monetario y Financiero. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Loja, conocida como la capital cultural del Ecuador, se prepara para recibir a los turistas y artistas en la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017. Este evento se llevará a cabo desde el 16 al 26 de noviembre. Más de 300 artistas se presentarán en uno de los eventos artísticos y culturales más importantes del Ecuador. Se trata del Festival de Artes Vivas de Loja 2017, que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, junto a la viceministra Andrea Nina y el director del festival Patricio Vallejo, quienes detallaron los contenidos y actividades de la segunda edición del festival. Este año queremos ir por más, por la consolidación del festival y su posicionamiento internacional. Vamos a hacer también publicidad en Perú, lo vamos a hacer en Colombia. Creemos que hay que internacionalizar. Se tiene previsto 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales, durante 11 días de programación. En la programación internacional, nosotros vamos a presentar al menos 3 espectáculos internacionales que vienen de Europa y América Latina, obras que vienen de 10 países distintos con 100 artistas en escena. Previo al festival se implementará el Camino a Loja, en la que 12 grupos nacionales presentarán espectáculos en 12 ciudades del país, desde el 15 de octubre al 1 de noviembre. Con el fin de democratizar la participación nacional hemos construido también el Camino a Loja, actividades culturales previas que tienen como objetivo fortalecer la producción artística nacional y ejecutar talleres de capacitación, formación artística. Tanto el proceso de selección de los artistas y grupos participantes para el festival y para la iniciativa El Camino a Loja se realizó mediante una convocatoria abierta a nivel nacional. Un comité conformado por 3 expertos fue el encargado de seleccionar y se contó con un veedor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un mecanismo transparente, participativo, técnico, que nos permita mejorar los vínculos con los actores y con los distintos grupos a nivel nacional. Para brindar las mejores condiciones urbanas y logísticas durante el festival, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha realizado coordinaciones interinstitucionales con el Ministerio de Turismo, el municipio de Loja, la Gobernación de Loja, la Secretaría Nacional de Riesgos, TAME y operadoras turísticas locales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.
Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que entidades estatales se unen para establecer acciones para prevenir y erradicar la violencia en las instituciones educativas. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Toda mi niñez que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que Loja es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura pues es una sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde Loja para el mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, se encuentra ya en la cárcel número 4 en la ciudad de Quito. Esto luego de que el juez Miguel Jurado dictaminara orden de prisión preventiva tras encontrarse nuevos hallazgos sobre el caso Odebrecht. La tarde de ayer, lunes 12 de octubre, en la Corte Nacional de Justicia, el juez Miguel Jurado dictó orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass. El magistrado ordenó que la Policía Judicial aprese al segundo mandatario, ordenó el congelamiento de cuentas y le prohibió enajenar sus bienes. La Fiscalía explicó que se pidió al juez Miguel Jurado la prisión de Glass por encontrarse nuevos elementos sobre la investigación por asociación ilícita en el caso de la entrega de coimas de la empresa brasileña Odebrecht. También informó que se abrió una nueva investigación por lavado, captación ilegal, cohecho y concusión. El segundo mandatario se encontraba alrededor de las 20 horas en su casa a la espera de que lleguen miembros de la Policía Nacional a detenerlo. Pasadas las 22 horas, Glass salió desde el ala de combate 22 de las Fuerzas Armadas en Guayaquil con rumbo a la ciudad de Quito. Previo a su salida fue despedido por su esposa, quien lo acompañó hasta la base aérea de Guayaquil. Una vez que el segundo mandatario llegó a Quito, fue trasladado de inmediato a la cárcel 4. Pese al pedido de orden de prisión preventiva, el segundo mandatario no pierde su condición de vicepresidente. Sin embargo, según lo establece el artículo 150 de la Constitución, en caso de ausencia temporal del vicepresidente, el presidente de la República encargará dichas funciones a un ministro de Estado. Solo en el evento de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, una autoridad pierde su condición de tal. Mientras tanto, prevalece la presunción de inocencia y el debido proceso. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, indicó que el vicepresidente Jorge Glass pasó la noche en la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, con total tranquilidad. Además, la funcionaria detalló que, al igual que todas las personas privadas de la libertad, el segundo mandatario cuenta con todas las garantías para resguardar su integridad.
Bueno, lo que sabemos, no ha habido ninguna novedad, no queremos hacer de esto un espectáculo, comprenderán ustedes, se sigue tratando del vicepresidente de la República, así que en esa línea es que es tratada y atendida su situación, ha sido autorizado, como es con cualquier persona privada de la libertad, el ingreso de una medicina en caso de que sea requerida. Él sí tiene unos informes que tienen muchísimo, una historia clínica sobre la que naturalmente el Ministerio de Justicia tiene que respetar todos esos procedimientos y en caso de que requiera algún tipo de atención, pues como sucede con cualquier persona privada de la libertad, no se diga en el caso del vicepresidente de la República, pues sepan ustedes que va a estar atendido. No, como ustedes conocen, el vicepresidente se entregó, le hicimos el traslado a la ciudad de Quito, está en la cárcel 4, para eso pues posibilitamos unas condiciones con las cuales pues sobre todo esté protegida la integridad del vicepresidente, como también sucede con cualquier persona privada de la libertad. Esas medidas de seguridad son las que, de integridad de la persona y seguridad, son las que primero tiene que tomar en cuenta el ministerio, así que por ese lado pues decirles que todo se ha cumplido. Esto ante la solicitud de la Fiscalía pues es una determinación, una orden judicial a que el Ministerio de Justicia tiene que cumplir. Los procedimientos de investigación continuarán. Luego lo otro, en términos políticos, la Asamblea es la única que sobre este tema se pronunciará y esperamos pues respetuosos de las funciones del Estado, que en esa línea también todos comprendamos la situación del segundo mandatario. Cambiamos de tema para contarles que entidades estatales se unen para establecer acciones para prevenir y erradicar la violencia de las instituciones educativas. Para ello se firmó un convenio interinstitucional. Los detalles se los contamos a continuación. Erradicar la violencia en las instituciones educativas es el objetivo de los Ministerios de Educación, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, quienes firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para prevenir, identificar y combatir esta problemática. Se ha generado un programa que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, tener una actuación absolutamente diligente con aquellos casos que requieren judicialización. Esto implica la intervención de la Fiscalía, la intervención del sistema judicial y también, por cierto, la vigilancia y la precaución que nos puede otorgar el sistema ECU 911, con quienes hemos también suscrito un convenio. Una de las acciones es el compromiso de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para generar el registro de los casos de delitos contra la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo, así como la atención y acompañamiento inmediato para las víctimas de violencia y la restitución integral y la reparación con enfoque de derechos. Este convenio de cooperación interinstitucional nos va a permitir tener una sola línea de acción y no que estos esfuerzos sean aislados tanto en el sistema de justicia como en el sistema de educación y en lo que respecta al Ministerio de Derechos Humanos y Cultos. Otro de los ejes de este convenio es impulsar las investigaciones, cumpliendo con los principios de inmediatez, es decir, levantar estadísticas sobre los casos denunciados, mantener información disponible sobre los sobreseimientos, sentencias y demás procesos vinculados a casos de violación sexual. En esa línea, recordar que se han implementado ya algunos mecanismos, nunca vamos a hablar de que son los suficientes, pero se han implementado algunos mecanismos que hoy van a ser reforzados con la suscripción de este convenio. Dentro de esta iniciativa, el Ministerio de Educación deberá reportar oportunamente las acciones administrativas y judiciales, además capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos que deben emprender para erradicar este tipo de delitos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en el Palacio Presidencial se exhibe la exposición Guayaquil, Astillero del Mar del Sur. En esta se realiza un recorrido por la historia naviera del país. En el marco de los 197 años de independencia de Guayaquil, la Casa de Gobierno realiza la exposición denominada Guayaquil, Astillero del Mar del Sur, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico marítimo del Ecuador y del mundo. Los visitantes podrán observar la muestra que se encuentra dividida en tres partes:
En la primera se hace un homenaje a los navieros manteños. En la segunda se habla de la flora guayaquileña porque el armador real se encuentra en Guayaquil, debido a la exuberante vegetación con maderas fuertes y finas con las que se construyeron las embarcaciones. Mientras que la tercera parte reúne un importante número de veleros construidos en Europa y que fueron muy importantes en los combates. A esto se añade la muestra fotográfica Guayaquil a la vista y la exposición temporal El modelista Marcelo Troya. En maquetas de barcos contamos toda la historia fantástica y maravillosa del astillero de Guayaquil, con sus héroes, con sus piratas, con sus ingenieros constructores, con sus hábiles carpinteros navales. Asimismo, quienes visiten el Palacio Presidencial podrán explorar la riqueza de la flora y fauna del Golfo y conocerán algunos de los tesoros que guarda la profundidad de sus aguas, junto a la mítica historia de embarcaciones que conformaron la llamada Armada del Mar del Sur, como la Capitana, el mayor galeón que se construyera en los astilleros navales de Guayaquil en el siglo XVII. Se han hecho exposiciones colectivas en otros países, pero como esta, en mi país, es la primera vez que se realiza una gran exposición, una exposición tan magna y tan completa como esta. Invito a mis amigos de la ciudad a visitar esta exposición que gentilmente nos ha brindado el señor presidente de la República en la Casa de Gobierno. La exposición estará abierta al público hasta el 24 de noviembre y se la puede visitar en los recorridos que se realiza diariamente por el Palacio de Gobierno. Los horarios de atención son de martes a sábado de 9 a 18 horas 30 y el domingo de 9 a 17 horas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que estudiantes realizaron una vigilia la noche del lunes en honor a las víctimas del tiroteo en Las Vegas, mientras que ganadores del Premio Nobel de Física descubren ondas gravitacionales. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Una vigilia por las víctimas del tiroteo el lunes en Las Vegas, que dejó 59 muertos y más de 500 heridos. Decenas de personas se reunieron en la Universidad de Nevada para rendir tributo a los fallecidos en el más letal tiroteo en la historia moderna de Estados Unidos. Stephen Paddock, de 64 años, disparó desde el piso 32 del Hotel Casino Mandalay Bay contra una multitud que asistía a un festival de música country.
Tuve bastante suerte para salir de ahí unos minutos antes de que ocurriera. Todo pasó detrás mío. Cuando llegué a casa vi que tenía cientos de mensajes y llamadas. Todos querían saber si estaba bien. Estaba muy asustada. Tengo amigos que fueron afectados. Muchos compañeros de clase y colegas fueron heridos. El atacante disponía de 16 armas largas en la habitación del hotel y otras 18 fueron decomisadas en su casa, junto a explosivos y miles de cartuchos de munición. Esta nueva masacre vuelve a reactivar el debate sobre la regularización de la venta de armas en Estados Unidos, a la que el presidente Donald Trump no hizo alusión, por ahora, en medio de esta tragedia. Columbine, 15 muertos. Virginia Tech, 33 muertos. La escuela Sandy Hook, 26 muertos. El Club Pulse de Orlando, 50 muertos. Ahora la matanza de Las Vegas vuelve a colocar bajo los proyectores el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Barack Obama, que durante su presidencia intentó endurecer la reglamentación, recordaba a las víctimas. Hillary Clinton decía en su cuenta de Twitter que con el luto no basta y es imperativo plantar cara a la Asociación Nacional del Rifle. El mensaje que llega desde la Casa Blanca es que no es el momento. Para la señora Clinton es fácil criticar, pero debemos recordar que la única persona con sangre en sus manos es el pistolero. Ahora no es el momento de perseguir a personas u organizaciones. Donald Trump, a diferencia de los apasionados alegatos de su predecesor Barack Obama, ha desterrado cualquier mención al control de armas de la respuesta a los tiroteos masivos en Estados Unidos. Ahora el Congreso planea incluso suavizar la legislación. Gabrielle Giffords, la excongresista que sufrió graves heridas al ser disparada en 2011, denunciaba al lobby de las armas frente al Capitolio junto a su marido. A pesar de la violencia doméstica vinculada a las armas de fuego que no tiene sentido, a pesar de la epidemia de suicidios que se podrían prevenir, a pesar del problema de niños que disparan a otros niños y a sus padres, la respuesta del Congreso ha sido nula, absolutamente nada. Cosa increíble, el Congreso trabaja incluso actualmente en una legislación que suavizaría nuestras leyes sobre el uso de armas. La nación os necesita. Alemania celebra su fiesta nacional en el aniversario de la reunificación del país. 27 años después de la unión de las dos Alemanias, el presidente alemán y jefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, se dirigió a la nación en un discurso en el que habló de nuevas fronteras que dividen el país. El gran muro que dividía nuestro país ya no existe, pero el 24 de septiembre quedó claro que otros muros, menos visibles y sin alambres, son auténticas fronteras que se interponen en el camino de nuestros valores comunes. Me refiero a los muros de aislamiento, de ira, que se han vuelto tan sólidos que los argumentos ya no pueden combatirlos. El presidente alemán también evocó la necesidad de canalizar una inmigración ordenada, ya que las posibilidades en acogida de refugiados son limitadas. A la conmemoración también acudió la canciller Angela Merkel, que ganó con más del 30% de los votos las elecciones del 24 de septiembre, seguida por el Partido Socialdemócrata del presidente alemán. El Premio Nobel de la Física fue otorgado este martes a 3 estadounidenses que confirmaron la existencia de las ondas gravitacionales creadas por agujeros negros. Los astrofísicos Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne volvieron a sacudir el mundo con sus hallazgos, dijo el secretario general de la Academia de Ciencias. Einstein enunció los principios de estas ondas gravitacionales en su teoría general de la relatividad en 1915, pero la primera observación directa de las ondas gravitacionales, resultado de un evento a unos 1.300 millones de años luz de distancia, ocurrió en septiembre de 2015 y fue divulgada el 11 de febrero de 2016.
Se trató de un momento histórico tras 40 años de esfuerzo por detectarlas desde el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO, creado por Thorne y Weiss, y al cual más tarde aportó Barish. El hecho de poder detectar estas ondas, que viajan sin alteración por miles de millones de años, torna posible remontarse al primer milisegundo del llamado Big Bang y al origen del universo. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Despedimos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Asimismo, agradecemos a nuestros compañeros del Control Master. Gracias, amigos, por su fiel sintonía. Recuerden que tienen una cita conmigo el día de mañana a las 7 horas en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público. Cubrirse la cabeza es una costumbre antigua, tan antigua que desde que los seres humanos existimos ya se usaban sombreros para protegerse del sol, para protegerse del frío. El uso del sombrero en primera instancia nació con este fin. No es difícil deducir entonces que la materia prima siempre ha estado ahí, en la naturaleza. La piel de los animales y las fibras de plantas nativas han provisto a los seres humanos generosamente de los elementos necesarios para elaborarlos. Antes los pueblos originarios no usaban sombrero. En la conquista, el español, para identificar a las nacionalidades, fue imponiendo el uso del sombrero. Y el indígena lo adoptó porque vio que era un complemento práctico, y el sincretismo que ha habido es de que lo adoptaron ya sin problema. Las fiestas y las ceremonias religiosas importantes son momentos en los que también los sombreros son utilizados por las mujeres y los hombres de nuestro país. El sombrero forma parte de la vestimenta de muchos pueblos y nacionalidades de la costa y de la sierra ecuatoriana. Porque somos diversos, cada uno con nuestros propios sueños,